Buenas noches. Buenas noches, profe. Buenas noches. Vamos a darle unos minutos al resto de los compañeros para que se conecten y ya empezamos. Bueno, muy bien. Buenas noches de nuevo. Vamos entonces a empezar nuestra clase de hoy. Nuestra reunión sincrónica para revisar el trabajo de la semana. Estamos entonces al cierre de nuestra sexta semana y el propósito inicial para esta reunión es revisar el cuadro comparativo de las tres corrientes pedagógicas más importantes y que ustedes trabajaron. Entonces, pues les voy a pedir a uno de los grupos que nos comparta su cuadro para tener como base ese cuadro y empezar la revisión y la discusión. ¿Qué grupo quiere presentarnos el cuadro? ¿Alguien? ¿Alguno? ¿Alguna? Toca la dedocracia. La democracia. Por votación. ¿Quién levanta la mano y dice yo? ¿Alguien quiere presentarnos el cuadro? Para que tomemos como base ese cuadro. ¿Nadie? Yo, profe. ¿Cuál? Mi nombre es Lady, es que no he podido cambiar el nombre. ¿Cómo? ¿Tu nombre? Mi nombre es Lady. Lady, listos. Espérame. 2 segundos. Ya te cambio. ¿Cómo escribes Lady? Con I. Lady, como suena, L y de iglesia, D y Y. Ya se me perdió. Aquí está. Ya te voy a dar permiso para que compartas. Bueno. Entonces, hacerte tu anfitrión. Listo. ¿Okay? Muy bien. Ahí ya puedes entonces proyectar y cambiar el nombre si quieres también. Ok. 2 segundos. 2 segundos. Abro el cuadro. Yo dejo de compartir. Un momento, yo dejo de compartir porque no, tú no puedes. Ya, listo. Bueno, profe, 2 segundos, es que estoy en un computador distinto al mío, entonces estoy buscando la información en el Drive. Para compartirle, le doy en Le das compartir y buscas. compartir pantalla. Ok. Ahí están viendo mi pantalla. El Drive, está abriendo el Drive. ¿Sí? Ok.
De pedir una pizza grande de cualquier masa, más un ingrediente por 30.000 en Pizza Hut. Y ya. Dice grupo 4, ¿no lo tienes en grupo 4? Está grande por Sí. 30. Es que no se me salen otras cosas. Ya. Ujú. Ujú. Este es. Sí. ¿Sí lo están viendo? Aquí. Sí. Bueno. Entonces vamos a hacer lo siguiente para todos. Vamos a leer horizontalmente el cuadro. Entonces vamos a la primera pregunta que dice, ¿cómo ocurre el aprendizaje? Profe, ¿podría aumentar el tamaño, por favor? Entonces vamos a cómo ocurre el aprendizaje y leemos horizontalmente, es decir, qué nos dice el conductismo, el cognitivismo y el constructivismo de cómo ocurre o cómo se explica realmente. Más que cómo ocurre es cómo se explica el aprendizaje de acuerdo a esa teoría de aprendizaje. ¿Listo? Entonces lo leemos y abrimos el espacio para discusión, para preguntas, para complementar lo que nos está diciendo el grupo. Entonces adelante, Lady. Bueno, ¿cómo ocurre el aprendizaje? En el conductismo, el aprendizaje se logra cuando se demuestra o se exhibe una respuesta apropiada a continuación de la presentación de un estímulo ambiental específico. El cognitivismo, el aprendizaje se da cuando hay cambios en los estados de conocimiento. Y el aprendizaje se vincula no tanto con lo que los estudiantes hacen, sino con lo que saben o cómo lo adquieren. Es decir, con la actividad mental de codificación y estructuración. En el constructivismo, el aprendizaje se da cuando se crean significados a partir de las experiencias. Se construyen interpretaciones personales del mundo basado en las experiencias e interacciones individuales. El conocimiento emerge en contextos significativos. Muy bien. ¿Sigo con la otra pregunta? No, vemos allí y discutimos esta primera línea. Okay. Entonces, de acuerdo con eso, de acuerdo con lo que ustedes están viendo acá, ¿hay alguna duda, inquietud, pregunta? ¿No están de acuerdo o están de acuerdo con todo? ¿Alguien quiere complementar? ¿Alguna duda o pregunta? O sea, me queda un poquito de duda sobre el cognitivismo. ¿Sí? ¿Cuál es la duda? Digamos que está como muy general. ¿No se podría haber particularizado más? ¿Qué propondría o qué propusiste tú? Yo estoy un poco colgado, profe. Recuerda que he tenido problemas de salud. Ok, sí. Pero, o sea, de las redes neurológicas. Ajá. En cierta medida no es también parte, responde al patrimonio cultural, perdón, al patrimonio genético del individuo. No, el cognitivismo no hace referencia exactamente a eso. Hace referencia a dos elementos que ahí de pronto no los menciono, no podría ir un poquitico más allá, y es que todos tenemos dos tipos de memoria, la memoria a corto plazo y largo plazo, ¿no? Y entonces el aprendizaje es un proceso, como dice allí, es una actividad mental, ¿sí? Está pensado como una actividad mental de codificación, estructuración y almacenamiento, primero en la memoria de corto plazo y luego su transferencia a la memoria de largo plazo. ¿Sí? Pero cuando se habla de codificar y estructurar, para claridad de todos, el cognitivismo lo que dice es que esa estructuración consiste en establecer relaciones de esa nueva información que yo estoy codificando con la información que previamente yo ya tengo almacenado en mi estructura mental. Lo que no explica el cognitivismo, o lo que no explica exactamente alguno de ellos, es cómo se da ese proceso de almacenamiento. Lo que se dice es que tengo una memoria. Y esa memoria, que es
una de corto plazo y otra de largo plazo, lo que hacen es organizar la información estableciendo las relaciones. ¿Sí? ¿Claro? ¿Algo más del cognitivismo? ¿Alguien nos ayuda a seguir clarificando el horario? Claro, pero de igual manera, esas memorias tienen que construir redes sinápticas. Sí, pero el cognitivismo no se mete tanto a explicar la parte fisiológica de la operación de la memoria. Sí, asume que eso se da por una serie de redes y de sinapsis que se dan a nivel de la memoria, pero no, el cognitivismo no entra tanto en la parte fisiológica como son las teorías actuales de las redes neuronales o de las redes de aprendizaje en este momento. O sea, el cognitivismo pues es década de los 80 o un poquito antes, 70, y no está tan metido con el funcionamiento fisiológico del cerebro, ¿no? Sino con entender un poco lo que uno puede mirar cuando revisa esta teoría es que detrás está la teoría de la información. La teoría de la información surge después de la Segunda Guerra Mundial, hacia el año 50-60, donde básicamente lo que están diciendo es que nosotros lo que guardamos en nuestra estructura mental es información. Y esa información está dada por una serie de códigos que yo establezco sobre lo que es relevante y no es relevante. Yo lo codifico y lo organizo. Y al organizarlo, yo tengo la posibilidad de recuperarlo o lo que es, dicho de otra manera, de recordarlo. ¿Sí? Entonces está más basado en teorías de la información que en explicaciones fisiológicas del funcionamiento del cerebro. Bien, ¿alguien más nos comenta, alguien más nos aclara o nos complementa la aclaración, explicación del cognitivismo? ¿Cuál es la diferencia entre el cognitivismo y el constructivismo en ese sentido? ¿No? ¿Recuerdan? Ustedes, sí, ustedes debieron pasar por el curso de cognición, ¿no? ¿Todos dieron cognición? Sí, profe, sí. Sí, profe. Bueno, ¿y cuál es la diferencia entre cognitivismo y constructivismo desde la perspectiva de cómo se explica el aprendizaje? Que es importante entenderlo. Miren que si yo no entiendo, o sea, ¿por qué es importante entender las teorías de aprendizaje? Porque se supone que existe una relación dialéctica o una tensión entre enseñar y aprender. El rol nuestro es enseñar, pero el rol del estudiante es aprender y estamos en una relación dialéctica. Entonces yo tengo que entender cómo ocurre el aprendizaje de ese estudiante para poder saber entonces cómo enseño. Porque si yo no entiendo cómo aprende el estudiante, me queda muy difícil cambiar mis prácticas de enseñanza. ¿Sí? Entonces, si yo digo, no, pero es que los estudiantes, de acuerdo con las teorías o con lo que yo considero, después de ver todas las teorías, digo, no, a mí me parece más clara esta teoría, entonces ya entiendo por qué tengo que hacer estas cosas, porque yo tengo que privilegiar el aprendizaje desde esa perspectiva. ¿Sí entienden por qué estamos revisando esto aquí? Porque a veces uno dice, bueno, ¿y por qué estamos revisando esto? Porque recuerden que cuando yo diseño, estoy diseñando la experiencia de aprendizaje. Y si estoy diseñando es una experiencia de aprendizaje, tengo que tener claro es cómo aprende el otro, porque yo estoy diseñando una experiencia es para que él aprenda. En ese sentido, yo tengo que volver y todo el tiempo estar consciente y estar revisando qué me dicen las teorías de aprendizaje. Por eso ahora, ¿sí? A raíz de lo que nos comentaba Darío, una de las cosas que puede cambiar esto radicalmente es cuando haya más avances en neurociencia y cuando nos puedan de verdad explicar cómo es que ocurre el aprendizaje de las personas. Eso está avanzando y está avanzando muy fuerte la parte de neurociencia, donde ya sí me pueden explicar fisiológicamente qué ocurre y cómo aprendo yo ciertas cosas, o sea, cómo aprendo, por ejemplo, procedimientos o cómo aprendo conceptos o cómo desarrollo la parte de actitudes o de disposiciones,
Si a mí ya me pueden explicar fisiológicamente eso cómo ocurre, pues claramente voy a poder transformar la práctica de enseñanza. Entonces, por eso es importante que entendamos esto. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre lo que se plantea desde el cognitivismo y lo que se plantea del constructivismo? ¿Dónde está la diferencia fundamental? Profe, pues yo lo entiendo que en el cognitivismo, pues en parte lo que están proponiendo aquí los compañeros de este grupo, que todo es importante que nosotros sepamos que el aprendizaje del cognitivismo es esa forma de procesar, ¿sí? Como esa actividad mental que hay o que hacen los estudiantes para procesar la información, para almacenarla, para recuperarla. Y bueno, ahí también hablaban como algo adicional, y es que también almacenaban la información de cómo hacer uso de ese aprendizaje en otros contextos, ¿cierto? Sí, sí. Que es como algo ahí para complementar. Sí. Y desde el constructivismo lo que yo entiendo es que es más importante la experiencia como tal que tenga el estudiante, porque a partir de esa experiencia es que pues precisamente él va a construir o va a crear significados que le van a permitir aprender dependiendo pues del conocimiento previo que él también tiene. Y que permite que ese aprendizaje finalmente sea significativo. Entonces lo veo como así, como que el cognitivismo es como el docente ofrece la información y el estudiante empieza a decodificarlo y a organizarlo dentro de la estructura mental también que ella tiene, pero ya desde el constructivismo es en sí el significado de cada experiencia de aprendizaje que tiene el estudiante. Bien, eso es bien importante. Los constructivistas, o sea, muchos de los constructivistas que iniciaron pues la tendencia constructivista fueron cognitivistas en un comienzo. Miren la diferencia y lo que estaba mencionando es bien importante. En el cognitivismo, lo que hace una persona o lo que se considera es que una persona toma la información que me está entregando a mí, un recurso de aprendizaje, llamémoslo un texto, un video, cualquier cosa que me esté entregando. Y lo que hace la persona es hacer una codificación de esa información. Y codificar significa establecer o encontrar conceptos claves, resaltar ese concepto, por ejemplo, hacer un diagrama de relaciones. Y esa información, tal cual yo la codifico, la llevo a mi memoria y la conservo de esa manera. En el constructivismo pasa exactamente lo mismo. La persona toma una información que se le está presentando a partir de un recurso. Ese recurso es una lectura, un video o una explicación que está dando el profesor, pero la diferencia es que los constructivistas dicen, pero cuidado, que esa información lo que hace la persona es interpretarla. Puede que hagamos el mismo ejercicio de codificación, pero el constructivista dice, pero la información se interpreta de manera personal, de acuerdo con lo que él ya sabe, con sus experiencias, ¿sí? Con lo que él ya ha vivido, con lo que él ya tiene en su estructura mental y construye un conocimiento. Por eso es que el constructivismo toma ese nombre, porque lo que nos están diciendo es que cada persona construye un significado de esa información. Dicho de otra manera, dos personas observando la misma información construyen un sentido y un significado distinto de la misma información que están observando. ¿Y por qué está dado eso? Por el contexto del cual viene, por la experiencia, por lo que sabe, por lo que no sabe también. Y en ese sentido, entonces, es que se establece una diferencia. Por eso nos dicen algunos autores que el conductismo y el cognitivismo son objetivistas. El conductismo y el cognitivismo son objetivistas. ¿Qué quiere decir? Están pensados de que el conocimiento viene desde afuera y se comunica, es objetivo, se inyecta,
¿sí? Se transfiere ese conocimiento. El constructivismo no es objetivista, es subjetivista, depende del sujeto, es el sujeto el que construye el saber, es el sujeto el que aprende y le da significado a esa información que yo le estoy presentando. Claro, hay varias versiones de constructivismo y eso también lo debieron ver ustedes, porque ahora la tendencia actual es hablarnos del constructivismo social, donde nos dicen, ah, sí, pero venga, eso es cierto que cada persona construye su significado, pero esa construcción está mediada socialmente. Es decir, yo inicio, hago una lectura de un texto, que es lo que seguramente les ha pasado a ustedes, leen un texto, hacen una interpretación del texto y por eso se les pide, o muchos profesores les pedimos, venga, discutan el texto en grupo, traten de organizar un solo cuadro en grupo, pónganse de acuerdo. En esa interacción social acabamos de construir significados y entonces en esa interacción social es posible que todos terminemos entendiendo y construyendo el mismo significado. ¿Por qué? Porque somos pares, porque estamos más o menos en los mismos niveles de desarrollo, porque hemos podido tener las mismas experiencias formativas o experiencias similares formativas. Entonces, en ese sentido, el constructivismo social nos dice, ah, sí, son interpretaciones personales, pero mediadas socialmente. Entonces, ¿está clara la diferencia entre constructivista y cognitivista? El cognitivista asume que todos los estudiantes llegan a la misma estructura mental, construyen en su cabeza la misma estructura mental que él como profesor quiere que los estudiantes construyan. Yo les presento la lectura y les digo, encuentren los elementos y los conceptos claves y las relaciones, y a partir de eso construyan su interpretación. Y se espera el cognitivista de que todos lleguen a una estructura muy similar y casi igual. El constructivismo dice, no, cada estudiante me va a poder construir, por ejemplo, un mapa conceptual diferente. ¿Por qué? Porque cada uno lo va a interpretar distinto, va a encontrar relaciones diferentes, todo va a estar mediado por el contexto del cual él viene, por lo que sabe y por lo que no sabe. ¿Clara esa primera línea de cómo se entiende el aprendizaje? Sí, profe. Bueno, entonces ahora vamos a pedirle a Lady que continúe con la siguiente línea, y es qué tipos de aprendizaje se explican mejor por cada una de estos paradigmas. Bueno, entonces con el conductismo, los aprendizajes que tienen que ver con los aprendizajes tienen que ver con discriminaciones, recuerdos, hechos, generalizaciones, definiendo e ilustrando conceptos o asociaciones aplicando explicaciones. Y encadenamiento, desempeño automático de un procedimiento especificado. El cognitivismo, debido a su énfasis en las estructuras mentales, se considera a las teorías cognitivas más apropiadas para explicar las formas más complejas del aprendizaje. Entonces, tiene que ver con el razonamiento, la solución de problemas y el procesamiento de información. El razonamiento, la solución de problemas y procesamiento de información, simplificación, estandarización y la transferencia de conocimiento. Y hacen énfasis en las estrategias eficientes de procesamiento. En el constructivismo, el aprendizaje de conocimientos avanzados, se requiere un mayor poder conceptual para enfrentar problemas complejos y poco estructurados. El conocimiento se adquiere a través de las etapas introductorio, avanzado y experto. El aprendizaje constructivo se logra mejor con la etapa introductoria porque se descubre, se negocia y hasta se puede modificar. Bien, preguntas, dudas hasta allí. Aspectos a complementar. Elementos adicionales. ¿No? ¿No hay dudas? ¿Está claro? Sí, profe, está claro. Bien, entonces miren que aquí lo que nos están diciendo, uno podría decir, bueno, ¿cómo así que qué tipos de aprendizaje se explica mejor? ¿O qué tipos de aprendizaje se pueden lograr mejor usando los principios conductistas? ¿O qué tipos de aprendizaje se pueden lograr mejor usando los principios cognitivistas? ¿O usando los principios constructivistas? Entonces miren que muchas veces nosotros nos enfrentamos a un dilema muy complejo y es
Nosotros revisamos la propuesta pedagógica de nuestra institución y nos dice que en la propuesta pedagógica de la institución vamos a trabajar fundamentalmente centrados en aprendizaje por problemas, o vamos a trabajar en el desarrollo del pensamiento crítico, trabajando problemas complejos. Entonces uno dice, bueno, hay un lineamiento muy claro de la institución. Pero cuando uno va a ver las prácticas de enseñanza que yo estoy trabajando o que están trabajando en un momento en una institución, se encuentra que muchas de las prácticas están basadas en cambios de la conducta, que son estímulo, respuesta, refuerzo, que es el conductismo, ¿cierto? Entonces, pues la tradición nos ha llevado a trabajar mucho desde esa perspectiva de estímulo, respuesta, refuerzo. Entonces uno dice, pero ahí hay como una cosa contradictoria, porque de acuerdo con esto, si a mí me dicen que yo tengo que desarrollar en los niños pensamiento complejo, capacidad de solución de problemas, capacidad de abstracción y conceptualización compleja, pues no debería usar estrategias conductistas. Eso es fundamentalmente lo que nos está diciendo esto. Entonces yo tengo que saber, cuando estoy en una unidad de aprendizaje, en un momento dentro del curso, qué tipo de aprendizajes que quiero lograr aquí con los niños. ¿Qué es lo que yo quiero? Quiero que ellos conozcan algunos conceptos, quiero que ellos desarrollen algunas destrezas, sí. Entonces digo, bueno, una práctica conductista me puede funcionar. Pero si lo que me están diciendo es que el niño tiene que tomar decisiones, tiene que resolver problemas, tiene que hacer búsquedas de información, tiene que hacer otras cosas distintas a simplemente recordar hechos, pues entonces yo no debería usar el conductismo, sino que debería usar alguna estrategia más centrada en cognitivismo o en constructivismo. Por eso entonces es importante entender estos elementos para poder saber en un momento dado cuál es la estrategia didáctica o la secuencia didáctica que mejor me podría trabajar, dependiendo de cuál es el aprendizaje o el resultado de aprendizaje que yo quiero tener con mis estudiantes. Pero nosotros a veces no somos conscientes de eso, o sea, simplemente ahí está el proyecto educativo, está el lineamiento, pero no me detengo a pensar y decir, pero ¿qué es lo que yo quiero aquí? ¿Cuál es el nivel de pensamiento que estoy trabajando con mis estudiantes? ¿Es un nivel bajo, medio, alto? ¿Para dónde voy? ¿Qué estamos haciendo? No, venga, esa secuencia didáctica no funcionaría porque no llega hasta allá. Y eso es lo que trata de explicarnos las teorías de aprendizaje, que nos dicen, no todas las didácticas funcionan para todos los desarrollos de aprendizaje. Hay que tener cuidado con eso. Vamos entonces a la siguiente línea. ¿Cuáles de los principios de estas teorías son? Una duda, profe. Sí, adelante. Estaba considerando, la educación emocional no es un buen escenario para el conductivismo. La pregunta allí tendrías que hacerte es si las emociones se pueden trabajar por estímulo-respuesta. Acuérdate que el conductismo, la mayoría de las cosas se hacen por estímulo, respuesta, repetición. Repite, repite, Sí. repite, 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 repite. Por refuerzo. Por refuerzo, sí, por refuerzo. Entonces la pregunta es si funciona. ¿Ustedes qué dicen? ¿Funciona o no funciona? Muchas veces aplicamos eso aunque sea de manera implícita o sin notarlo. Sí, sí, sin proponérnoslo, sí, sin proponérnoslo. Claro, claro. ¿Sí? Entonces, por repetición, por refuerzo, algunas cosas que tienen que ver más con comportamiento se pueden lograr, porque de hecho el conductismo nació allí, porque son cambios en la conducta, ese es el concepto del conductismo, es cambio en la conducta. Pero si lo que yo quiero cambiar en un momento dado no es la conducta, sino la disposición, ¿sí? Que es más interno, que tiene que ver con lo socioemocional, o con los valores, como el respeto al otro,
el cambio en la conducta no funciona tanto porque le queda faltando un elemento que es ese ejercicio de reflexión crítica, esa conciencia crítica de lo que está pasando y de por qué yo tomo o no esa decisión. Y esa conciencia crítica me funciona más cuando yo voy a modelos más constructivistas, donde la persona construye el significado de qué quiere decir respetar al otro, qué quiere decir respeto por la naturaleza. Cuando yo de alguna manera ya hago una construcción que es mi construcción, no lo que me dijo el profesor quisiera. Entonces, por eso tendría que irme más hacia propuestas constructivistas para trabajar toda la parte socioemocional. Profesor, una pregunta. Sí. Normalmente la institución tiene que definir un enfoque pedagógico. Sí. De manera nacional se ha definido como el constructivismo, pero de acuerdo a lo que usted está hablando, en realidad no deberíamos encasillarnos en uno, sino que deberíamos utilizar cualquiera de esos enfoques de acuerdo a lo que pretendamos conseguir. En una charla que tuve alguna vez, porque uno pues podría decir, bueno, el conductivismo ya no se debe utilizar o no, y así, no sé si era aquí mismo en la maestría, que igual el conductivismo puede funcionar dependiendo en dónde lo aplique. Sí, de acuerdo. De hecho, de entrada ahí hay un problema, y es que estos no son teorías pedagógicas. La pedagogía da cuenta del porqué de la educación y el para qué de la educación. Miren que aquí no estamos hablando del porqué ni del para qué de la educación. Entonces, de entrada hay un error conceptual allí, ¿no? Estos son teorías de cómo aprende la gente. Lo que pasa es que se ha asociado estas teorías de cómo aprende la gente a la pedagogía, pero la pedagogía es más la reflexión del por qué y el para qué de la institución. Entonces, la pedagogía da cuenta más de, venga, ¿cuál es esa personita que yo quiero formar en mi institución educativa? ¿Cuáles son esos principios y esos valores y por qué creemos que esos son los principios, los valores, ¿sí? Las competencias, las destrezas que quiero que tengan los niños y las niñas de mi institución educativa? Eso es más la pedagogía. O sea, cuando yo soy capaz de explicar el por qué y el para qué existe esta institución educativa, ¿sí? Ahora, una vez que... Sí. O sea que no está bien lo que usted está diciendo. Cuando le preguntan a uno el enfoque pedagógico y uno dice, bueno, es constructivismo, es conductismo, cognitivismo, como sea, entonces no está bien utilizar ese término. No está bien utilizarlo solo. El enfoque no es constructivista. El constructivismo es solamente una explicación de cómo aprende la gente. El enfoque pedagógico es constructivismo en el sentido de crear estas relaciones y construir estos ciudadanos. O sea, acuérdate que la pedagogía tiene que dar cuenta del por qué y el para qué de un proyecto educativo. O sea, ¿por qué esta institución educativa se creó siendo una institución tecnológica o una institución agrícola? O sea, y eso ya da cuenta de por qué creemos y qué es lo que vamos a entregarle a la sociedad. Entonces, no está bien solo hablar y decir, no, el enfoque es constructivista, ¿no? Constructivista es como cómo creo yo que vamos a lograr esa propuesta, o sea, cómo vamos a trabajar esa propuesta de estas personitas que estoy formando para la sociedad. Entonces, yo tengo que decir, yo voy a formar libres pensadores, pensadores críticos, no sé qué, desde una perspectiva constructivista. Lo que me están diciendo es que la perspectiva es constructivista porque creo que ellos van a lograr, pero mi propuesta pedagógica es llegar a eso. ¿Sí es claro? La pedagogía da cuenta es el por qué y el para qué. Y mire que aquí en todas las preguntas no nos han dicho ni el por qué ni el para qué de la educación. Solo nos están diciendo, venga, creemos que la gente aprende de esta manera. ¿Sí? Profesor, entonces en este caso eso, pues, sáqueme de la... podríamos decir entonces que esto sería como un enfoque metodológico, el cómo podríamos lograr eso que... Exactamente. Esto es más que un enfoque metodológico, son unos fundamentos de cómo entendemos que aprende la gente para poder definir qué cosa. Las didácticas, que es como trabajamos nosotros. La didáctica da cuenta de cómo enseñamos y
da cuenta de las metodologías que podemos utilizar para que se aprenda. ¿Para que se aprenda qué? Con lo que me he comprometido. Yo me he comprometido a formar personas honestas. Bueno, listo. ¿Usted cree que las personas honestas, o como nos decía ahora Darío, entonces toda la parte socioemocional se hace desde el conductismo? Bueno, podemos apostarle y ver y hacer la prueba. A ver si desde el conductismo podemos encontrar y explicar por qué no o por qué sí logro hacer personas felices, que se autorreconocen, que respetan al otro, que entienden al otro, que se comunican asertivamente. Entonces, cuando yo digo, no, yo sí logro desarrollar competencias socioemocionales desde una perspectiva conductista, perfecto, está muy bien. Entonces, ese cuento que nos han echado, que todo es constructivismo, cuando a mí me dicen eso, yo le digo, perfecto, usted es una escuela de natación, ¿usted va a enseñarle a la gente a nadar de forma constructivista? ¿Cómo haría una persona para enseñarle a nadar a otro de forma constructivista? Lanzarlo al agua a ver si flota. Exactamente. Entonces no es la mejor manera. Entonces está claro que no todas las teorías me sirven para todos los tipos de aprendizaje. Si yo soy una institución que privilegio, por ejemplo, el desarrollo de competencias técnicas, supongamos que tengo un convenio con el SENA y tengo desarrollo de competencias técnicas, no sé, en mecánica, ¿será que las competencias técnicas, las destrezas, se pueden desarrollar de forma constructivista? De pronto me funciona mejor el conductismo ahí. Entonces, a veces es un error decir que en esa institución todo es constructivista. Bueno, chévere que pudieran lograr todo de forma constructivista, pero en muchos casos me funciona mucho mejor el conductismo o el cognitivismo, no solo el constructivismo. ¿Sí? ¿Sí es claro? Sí. Pues, sí, no es tan sencillo y eso se lo encuentro en muchas instituciones que dicen, no, es que aquí somos constructivistas. Y uno dice, déjeme, yo paso por los salones y le muestro que no. ¿Sí? Pero bueno, es importante, por eso es que es importante conocer muy bien estos elementos que están consignando aquí en este cuadrito, porque eso nos va a dar muchas pistas para cómo hacemos el diseño curricular. ¿Sí? Incluso para hablar con propiedad y poder defender su propuesta, porque cuando uno dice, no, es que yo creo que los niños tienen que hacer estos 10 ejercicios y repetirlo y no sé qué, uno dice, venga, pero eso es conductismo. Sí, pero es la mejor manera como ellos pueden apropiarse de estos principios. Perfecto. Usted tiene claro por qué está usando eso. ¿Sí? Y eso es lo que es importante, que ustedes aprendan a explicar por qué usan una secuencia didáctica y no otra, o por qué esa secuencia didáctica funciona. ¿Sí? Bien, veamos ahora la tercera línea, por favor. Hemos interrumpido mucho. Profe, muy interesante porque precisamente mi trabajo, el trabajo de grado que estoy haciendo tiene que ver con secuencias didácticas y esto me está ampliando muchísimo esa información. Bueno, muy bien. Tengo una duda, profe, o sea que estaba bien si en el diseño yo puedo poner que una estrategia o didáctica puede ser conductismo, cognitivismo o constructivismo, o sea, la puedo enfocar más en eso que decir de pronto comunicación o no sé, otra estrategia, o no la podría colocar así. Sí, acuérdate que estas son teorías. Lo que pasa es que estas son teorías de aprendizaje. Uno lo que normalmente le preguntan es, bueno, ¿qué enfoque didáctico va a utilizar? Entonces uno puede decir, voy a utilizar la perspectiva cognitivista usando, por ejemplo, mapas conceptuales. O sea, digo, ¿cuál es la didáctica o la técnica en particular que quiero usar en un lado? O voy a ser cognitivista haciendo solución de problemas. Perfecto. Porque uno podría decir, no, yo voy a ser constructivista con solución de problemas. ¿Los dos se pueden hacer? Sí, claro. Se manejan distinto, pero solución de problemas me sirve para trabajar desde una perspectiva cognitivista o de una perspectiva constructivista. Y eso es lo que es importante aprender a diferenciar. ¿Sí? Perfecto. Profe, yo tengo otra preguntita. Sí. Iván, hablas con ella. Mira, la diferencia, si yo dijera, porque yo lo tomaría así, estrategia didáctica constructivista, teoría de aprendizaje constructivista, perspectiva constructivista, enfoque didáctico constructivista.
principio constructivista. Así lo diría para la parte cognitiva y la parte conductista. Pero entonces, hablando de la constructivista, ¿cómo diferencio de estrategia, teoría, perspectiva, enfoque y principio? ¿Cómo diferencio eso? Bien, la teoría, empecemos por la teoría, que es la primera. La teoría lo que hace es dar los principios y las explicaciones de cómo se produce el conocimiento, cuáles son los principios que trae esa teoría para uno poder trabajar la actividad o proponer las actividades de aprendizaje, y a partir de allí uno puede, teniendo claro los principios, ya entonces puede trabajar las didácticas, que son el cómo esos principios se hacen realidad. Entonces, una didáctica es simplemente o una metodología, o un método, o una estrategia, ¿sí? Entonces, la teoría, en primer lugar, son estas: conductismo, cognitivismo, constructivismo, y a partir de ellas se han creado una cantidad de combinaciones, pero estas son las fundamentales. Estas son teorías de aprendizaje. Esas teorías nos presentan un conjunto de principios, ¿sí? Y con base en esos principios han aparecido un mundo de técnicas, un mundo de métodos y un mundo de metodologías. Normalmente uno lo que hace y aprende a trabajar son algunas técnicas, y algunas veces cuando uno maneja muy bien las secuencias didácticas, cuando uno maneja las secuencias didácticas correctamente, aprende entonces una serie de estrategias didácticas. No sé si te queda claro, ¿sí? Pero uno normalmente no le pone a todo didáctica constructivista. Las didácticas ya son más específicas. A uno le hablan didáctica, solución de problemas, didáctica, juego de roles, didáctica, aprendizaje basado en proyectos, didáctica, aprendizaje experiencial. O sea, ya tienen nombre. No le dicen a uno que esa didáctica tiene por detrás unos fundamentos constructivistas o cognitivistas o conductistas, pero normalmente uno no las califica. Lo que sí tiene que saber es cuál es la teoría que está detrás soportando esa didáctica. Entonces, cuando te dicen enfoque, solo es para no comprometerse completamente con la teoría, sino que están mostrando alguna línea de la teoría, o es igual, o están hablando de teoría y enfoque. No, tienes toda la razón. O sea, si yo digo enfoque constructivista es porque voy a privilegiar algunos principios constructivistas, pero dependiendo de lo que vaya pasando en el salón, puedo moverme entre cognitivismo y constructivismo. Y soy claro y soy capaz de moverme. Mi enfoque voy a privilegiarlo desde la perspectiva o desde las teorías constructivistas. Pero si yo dijera que es solo constructivismo, o sea, yo estoy trabajando no enfoque, sino constructivismo, y soy constructivista, eso querría decir que yo no uso nada de las otras cosas. Y es muy complicado encontrarse una persona que solo trabaje de una de las teorías. Normalmente trabajamos haciendo mezclas de ellas. Sí, claro. Lo más difícil es que la gente no reconoce eso, no sabe que se está moviendo de uno a otro y termina haciendo combinaciones. Hay gente muy hábil y les funciona, ¿cierto? Y logran que sus estudiantes aprendan mucho. Pero si uno les pregunta por qué aprendieron, no pueden explicar por qué aprendieron, porque no saben los fundamentos de estas teorías que están utilizando, cuáles de esos principios están utilizando. Profe, hay una particularidad especial, lo que nos sucede a todos los docentes, bueno, yo digo que a todo educador o inclusive pensador, es en la formación recibida al inicio, cuando recibe una formación y en el tiempo que lo recibe. Si lo recibió en la época conductista, llamémoslo así, en el momento que estuvo en auge el conductismo o en auge el cognitivismo, bueno, o el constructivismo, entonces esa formación tarde que temprano se le convierte en un currículo oculto a esa persona. Y ese currículo oculto es el que normalmente va a mostrar la línea de ese maestro o ese educador, y pues por eso es que considero que no puede estar alineado a una sola teoría. Ahí está mezclando esas tres, o puede que se refuerce más hacia una, a la que de pronto en la formación inicial es la que realmente le hizo el cambio. Razón por la cual considero que en estos momentos
un maestro que ha sido formado en esta etapa conductista, posiblemente para que haga unos cambios fuertes al final en el constructivismo va a ser muy difícil. No sé, es una duda, pues. Sí, normalmente las personas cuando no son estudiadas, no han estudiado educación y son maestros, replican el modelo como aprendieron, ¿sí? Cuando se es maestro y se entiende las teorías, se supone que uno sí puede cambiar sus esquemas, porque las entiende y sabe cómo moverse. Por eso es tan importante aprender los principios que hay detrás de todo esto para ver cómo se mueve, ¿sí? Y esa es la propuesta cuando uno estudia estos cursos en la maestría y empieza a entender los cursos y empieza a ver cómo moverse en cada uno de ellos. Bien, si quieren, avancemos las dos últimas líneas para concluir sobre este cuadro. Entonces, ¿cuáles son los principios aplicables al diseño curricular? Entonces, en el conductismo, un énfasis en producir resultados observables y mesurables en los estudiantes. Evaluación previa de los estudiantes para determinar dónde comenzar la instrucción. Énfasis en el dominio de los primeros pasos antes de progresar a niveles más complejos de desempeño. Uso de refuerzos para impactar el desempeño. Uso de pistas, modelaje y práctica para asegurar una fuerte asociación estímulo-respuesta. En el cognitivismo, énfasis en la participación activa del estudiante en el proceso de aprendizaje. Ejemplo, técnicas de monitoreo y revisión. Uso de análisis jerárquico para identificar e ilustrar relaciones de prerequisito, procedimientos de análisis. Y énfasis en la estructuración, organización y secuencias de la información para facilitar su óptimo procesamiento. Entonces ahí es donde se usan las estrategias como resumen, esquematización y síntesis. En el constructivismo, un énfasis en la identificación del contexto en el cual las habilidades serán aprendidas y subsecuentemente aplicadas. Entonces, aprendizajes en contextos significativos. Y un énfasis en el control por parte del estudiante y en la capacidad para que él mismo pueda manipular la información. Sigo con las estrategias didácticas. Miremos, sí, porque está muy relacionada, sí. Entonces, el conductismo, la presentación del estímulo, la provisión de oportunidades para que el estudiante practique la respuesta apropiada, el uso de pistas para provocar inicialmente la respuesta, y se usa refuerzos para fortalecer respuestas correctas ante la presencia de estímulos. En el cognitivismo debe organizarse la información de tal manera que los estudiantes sean capaces de conectar la nueva información con el conocimiento existente en una forma significativa. Las analogías y las metáforas, el uso subrayado, la esquematización, me enredé, los mapas de concepto y las organizaciones avanzadas. El constructivismo, entonces, mostrar al estudiante cómo se construye el conocimiento, se le introduce una experiencia de aprendizaje o problema real, se le expone otras experiencias de aprendizaje sobre el mismo problema para que adquiera habilidades y experiencias, se promueve la colaboración con otros para que descubra múltiples perspectivas, llegar a una posición autoseleccionada con la cual pueda comprometerse. A partir del aprendizaje llega a comprender la fundamentación de otras perspectivas. Bien, entonces miren que allí hay una serie de pistas. Incluso ya si uno tomara este cuadro y yo les dijera, si ustedes con este cuadro se van a observar lo que está haciendo un profesor en clase, uno ya puede decir desde qué enfoque está trabajando, desde qué principio está trabajando. Sin que uno le diga, es que usted es conductista. No necesariamente es conductista, pero en ese preciso momento, cuando él está haciendo su clase, está usando principios conductistas. Miren el conductismo, ¿no? Por ejemplo. Nos dicen que el conductismo fundamentalmente va en pasos, primero en pasos de lo simple a lo complejo, para poder lograr un desempeño. Entonces, cuando yo veo la secuenciación de muchas de las asignaturas, normalmente están pensadas de esa manera, van de lo simple a lo complejo. Primero hago ejercicios más simples y luego hago ejercicios más complejos. Pero una de las cosas que le muestra a uno que una persona es conductista es que esa persona usa pistas, modelajes, ejemplos
para poder ayudar a configurar estímulo-respuesta. Si nosotros nos paseamos por nuestros salones, vamos a ver a muchos profesores haciendo ejemplos en el tablero, dando un ejemplo. Por ejemplo, y entonces están haciendo el ejemplito de cómo se resuelve la suma, o cómo se llena, o cómo se escribe un párrafo, o cómo se hace una cosa. Entonces, el solo hecho de observar estos principios me permite a mí decir, en ese momento está trabajando desde una perspectiva muy conductista. Igual, el cognitivismo. Cuando yo veo que el profesor le está pidiendo a los estudiantes que elaboren un cuadro, que elaboren un mapa conceptual, que elaboren un mapa mental, que elaboren un análisis comparado, que hagan una síntesis de alguna manera. Cuando yo veo que el profesor le está pidiendo a los estudiantes que trabajen de esa forma, entonces yo digo, en este momento está trabajando de forma cognitivista, porque le está pidiendo al estudiante que haga codificaciones y que establezca las relaciones. Pero cuando yo veo que en un grupo, en un momento dado, el profesor le está pidiendo a los estudiantes que se reúnan en grupo, que discutan acerca de una situación o problema, que infieran qué pueden hacer, que investiguen y que busquen información, que planteen alternativas de solución, digo, está trabajando desde una perspectiva constructivista. Entonces, miren que aquí me están dando las pistas de cómo moverme entre un sentido y otro. Tomemos como ejemplo este curso. Cuando yo les pido que hagan este cuadro, ¿desde qué perspectiva están trabajando? Cognitivista. Cognitivista, porque le estoy pidiendo ese documento que tenía no sé cuántas páginas, resúmamelo y póngamelo en este cuadro de una manera comparada. ¿Por qué? Porque no es simplemente llenarlo ahí, sino trate de hacer las comparaciones entre los elementos para que pueda haber similitudes y diferencias entre esas perspectivas. Es una forma de simplificar la información de tal manera de que ustedes puedan acordarse de las cosas. Entonces, cuando yo le pido a mis estudiantes que preparen este cuadro, estoy usando estrategias cognitivistas. Pero cuando yo les digo, muy bien, ahora entonces ustedes van a ir a observar, van a ir a pensar en su institución educativa y van a traer una propuesta o una necesidad formativa y van a trabajar y van a hacer la fase de análisis desde qué perspectiva estamos trabajando. Constructivismo. Constructivista, porque miren que yo ni siquiera, yo les planteé una cosa compleja, ustedes patinaron, yo no fui de lo simple a lo complejo, simplemente le dije, no, ahí está, vaya busque, vaya lea, vaya mire a ver usted cómo lo resuelve. Piénselo, constrúyalo y más bien, a partir de la retroalimentación que reciba de sus pares, en esa interacción con sus pares y luego en la interacción con el profesor, vuelva a revisar y ajustar su trabajo. Eso es perspectiva constructivista. Yo hubiera podido hacer lo siguiente para que entiendan. Yo hubiera podido decirles, ustedes vieron que hay un pequeño documento que explica las fases, la fase de análisis, la fase de diseño, la fase de desarrollo. Cada una de las fases yo he ido construyendo material. Los primeros materiales que yo construí cuando empecé a trabajar en esto en diseño curricular hace como 20 años, un poco más aquí en la universidad. Las primeras cartillas que yo tenía tomaban y hacían la descripción parecida con algunos elementos, pero luego decía, ejemplo, y entonces les mostraba cómo se diseñaba un curso que les resultara común a mucha gente. Entonces les mostraba un ejemplo de diseño y lo que yo escribía y lo que yo hacía y la encuesta y cómo la tabulaba y todo. Si yo normalmente presento un material donde a mí me entregan un ejemplo, entonces ¿en qué perspectiva estaría trabajando el ejercicio? Conductismo, tal vez. Conductista. Conductismo. Y entonces, ¿qué empecé a observar yo cuando hacía eso? Cuando yo daba la guía y daba un ejemplo ya realizado, pues los profesores trataban, en ese momento lo hacíamos con los profesores internos que ellos diseñaban los cursos de cualquier programa de pregrado de maestría. Entonces, lo que los profesores trataban de hacer era copiar, o sea, hacer muy parecida su propuesta a la que ellos estaban encontrando. Entonces, cuando yo empezaba a leer, decía, uy, pero ese objetivo se parece al que yo tenía escrito, simplemente le cambió 2 o 3 palabras. Pero los saberes se parecen, o sea, terminaban tratando de como copiar y pegar siguiendo el ejemplo. Entonces, cuando yo le doy a la persona un ejemplo para que lo siga y luego le pido que haga 2 y 3 y 4 veces ejercicios muy similares,
estoy siendo conductista. ¿Sí es claro? Y miren que muchas veces nosotros trabajamos con nuestros estudiantes de esa manera. Yo les doy una teoría, pero les doy todos los ejemplos de cómo se hace algo, cómo se resuelve un problema y luego le pido que haga 4 problemas más. Si yo le digo escriba un ensayo, primero le doy 3 o 4 ensayos y le muestro ensayos. Y le digo cómo es la estructura del ensayo y le muestro que el ensayo debe tener estos y estos y estos elementos. Y entonces, mire, aquí le doy un ejemplo de cómo le construí, le muestro un planeador de cómo se hace el plan para elaborar el ensayo. Y luego le digo, muy bien, ya revisó todo eso, ahora escribe usted un ensayo. Cuando yo hago eso, estoy trabajando desde una perspectiva conductista. ¿Sí? ¿Es claro? Pero si yo le digo, no, tiene que escribir un ensayo, pero primero vaya usted investigue qué es un ensayo, cómo otras personas han hecho un ensayo, y dejo que la persona vaya, busque, trate de escribir, se devuelva, corrija, arrugue la hoja, la bote, vuelva a empezar, pues entonces lo estoy trabajando desde una perspectiva muy constructivista. Cada uno tiene que llegar a identificar que es un ensayo. Entonces, claros estos elementos que están aquí. Sí. Sí, profe. ¿Sí? Entonces, ese cuadro lo vamos a tener a mano, lo van a recordar. De hecho, ahora, después, en la presentación que sigue, deja de compartir para que continuemos ya para terminar. No. Profesor, una pregunta. Por ejemplo, la Universidad de ICESI tiene, ¿cómo se dirá eso? ¿Un enfoque o el aprendizaje activo? Sí. Entonces, el aprendizaje activo, de acuerdo a lo que usted define, ¿está dentro del enfoque constructivista? No, cognitivista o constructivista, porque ambos requieren de aprendizaje activo. O sea, el aprendizaje activo es uno de los principios del cognitivismo y del constructivismo. ¿Por qué? Porque lo que dicen es, recuerde que estamos hablando de una relación dialéctica. Yo enseño, pero quien aprende es el estudiante. Y para poder aprender tiene que estar activo. Ese es simplemente el principio. Nadie aprende, por ahí en la televisión ustedes ven que existen unos métodos hipnopédicos, que yo me acuesto y meto el libro de inglés debajo de la almohada y aprendo inglés, o los cassettes, no sé si eso funciona o no. Pero para poder aprender, toda persona tiene que activarse en el ejercicio de aprender. El profesor puede hacer todos los esfuerzos, que ustedes lo han vivido. Si sus chicos están desmotivados, mirando para el techo, tirándose papelitos, jugando, pues no aprenden, porque para aprender hay que estar activo. Entonces, el aprendizaje activo tiene como principio que yo soy responsable por aprender. Y el profesor tiene la responsabilidad de orientarme, de darme la información, de plantearme los retos cognitivos, de plantearme los problemas para que yo aprenda. ¿Sí es claro? Entonces, ese es el principio que hay en el proyecto educativo de la universidad. Y ese principio está básicamente en 2 lineamientos, en el cognitivista y en el constructivista. Muy bien. Entonces, yo les voy a dejar esta presentación. Miren que aquí yo pongo algunos elementos adicionales para que ustedes complementen su cuadro, para que ustedes lo tengan allá como referente. Miren que yo, a partir de los principios de diseño curricular, miren todos los elementos que hay para diseño curricular. O sea, y estos es importante que los revisen porque son los que vamos a empezar a utilizar entonces ahora en el ejercicio de diseño curricular. Bien, entonces vamos a la 7ª semana. Perdón, ahí faltó la tilde en 7ª. Entonces, en esta semana, lo que vamos a hacer es que a partir de la revisión que vamos a recibir, que van a recibir ustedes de sus pares, al trabajo de la fase de diseño, ustedes van a hacer el ajuste de su diseño. Y van a elaborar, una vez que hagan el ajuste de su diseño, van a elaborar una presentación ejecutiva, ¿sí? De máximo 5 o 6 diapositivas también para poderla proyectar en la reunión que tendremos dentro de 8 días. Pero quiero detenerme un poquito en la fase de diseño. Recuerden que la entrega de hoy era preliminar. De hecho, esa entrega, a partir de lo que yo voy a explicar acá, que les va a servir a ustedes para 2 cosas. Primero, para revisar si lo que se hizo está bien. Y segundo, para revisar el trabajo de sus pares. Entonces, como vamos a dar la posibilidad de que se hagan pequeños ajustes, entonces la entrega, como hicimos la vez pasada, la entrega de esta fase la vamos a correr a el día de mañana en horas de la noche. O sea que el sábado en la mañana yo asigno los pares para que se puedan revisar el trabajo. Entonces, la entrega final, no final, la entrega de esta tarea
que era para hoy, la postergamos un poco para mañana, de tal manera que así todos tengan tiempo de entregarla. Bien, entonces recordemos que en la fase de diseño lo que nos interesa es construir la estructura. Pero ¿cómo se inicia la fase de diseño? Recuerden que lo primero que ustedes tuvieron que haber hecho es, habían definido una competencia de egreso. A partir de esa competencia ya habíamos empezado a trabajar y a definir los saberes, el conocer, el hacer y el ser. Eso lo hicimos inicialmente para poder hacer análisis de brecha. Aquí en esta fase lo que hacemos es precisarlos y ponerlos en una tablita y entonces establecer claramente bien esos saberes. Entonces defino, esta competencia tiene un conjunto de saberes. A partir de los saberes, yo formulo los objetivos de aprendizaje que voy a tener, ¿sí? Y esos objetivos de aprendizaje deben incluirme todos los saberes de manera coherente. Una recomendación normalmente para poder escribir los objetivos de aprendizaje es que los objetivos de aprendizaje arrancan por el saber hacer. Entonces yo lo que hago es tomo los saber hacer y eso me está dando la pista de cuáles son mis objetivos de aprendizaje realmente en esa propuesta curricular. Y luego lo que hago es complementar objetivos con el conocer o con el ser. Una vez que yo tengo los objetivos de aprendizaje, yo me pregunto si son suficientes y necesarios para lograr la competencia. Y ojo aquí que puede pasar algo bien curioso y normalmente le pasa a uno, que cuando formula los objetivos de aprendizaje, encuentra que algún objetivo de aprendizaje es más que la competencia. ¿Eso qué quiere decir? Que el objetivo de aprendizaje que yo encontré realmente es la competencia, o sea, están invertidos. Entonces tengo que cambiar la competencia con base en ese objetivo que yo encontré y volver a hacer este ejercicio reiterativo, cíclico, hasta que me quede totalmente alineados todos los elementos. Si mi objetivo desborda la competencia, esa es la competencia y no la que yo había formulado inicialmente. Entonces, algunas veces le pasa a uno que la competencia dice comprender, no sé, comprender las ecuaciones no sé qué para tal cosa. Y entonces resulta que cuando uno va aquí a uno de los objetivos, aquí uno le dicen resolver problemas de no sé qué cosa mediante ecuaciones de tal cosa. Entonces uno dice, resolver es un objetivo de aprendizaje que es mucho más que esta competencia que decía comprender. Entonces, ¿qué quiere decir? Profe, una preguntita. Sí. Qué pena. Digamos que en la definición de la competencia, tal como los objetivos de aprendizaje deben definirse de forma infinitiva o no importa. No, no importa si está en infinitivo o no, lo que importa es que tiene que tener un verbo que describa un desempeño. No importa si usted lo pone en primera persona, en infinitivo o en plural, no importa. Lo que importa es que tenga un verbo que describa una acción o un desempeño, porque recordemos, competencia es desempeño, ¿sí? ¿Está claro? Eso no importa. Esa discusión está ya un poco, década de los 80, 90, habían una cantidad de reglas allí que ya no son tan importantes. Bien. Una vez que uno tiene claro esta relación, el paso siguiente entonces ahora es definir las unidades y a cada unidad, módulo, sesión, problema, porque aquí yo puedo trabajar por problemas, por unidades, por módulos, por sesiones o por cursos, ¿sí? Porque si yo estoy diseñando un programa como la maestría en educación, pues entonces aquí yo voy a hablar de cursos, el curso 1, el curso 2, el curso 3. O estoy hablando de la licenciatura en artes. Entonces el curso 1, el curso 2, el curso 3. Pero supongamos que estamos hablando de nuestro programa de 40 horas. Entonces esto va a ser, lo voy a trabajar o por unidades o módulos. Hay algunas formas, o sea, no hay reglas, pero normalmente lo que uno hace es que toma cada objetivo de aprendizaje y casi que lo más fácil es decir que cada objetivo de aprendizaje va a tener asociado o una unidad o un módulo. Ahora, yo puedo tener unidades o módulos que trabajen más de un objetivo de aprendizaje, sí. Y puede haber módulos que trabajen, pueden haber módulos que trabajen y el objetivo puede estar trabajando en módulos, sí. Pero esas relaciones son más complejas de diseñar curricularmente. Entonces, lo más sencillo cuando uno está haciendo programas sencillos, cortos, de 40 horas, es que por cada objetivo de aprendizaje tengo una unidad, módulo o sesión. O sea, yo puedo trabajar o unidades
o si quieren llamarlo módulos, o si quieren llamarlo sesiones. Y una vez que yo escriba aquí el objetivo de aprendizaje, él vuelve y me pregunta, cuando yo tengo el objetivo de aprendizaje, vuelve y me pregunta y me dice cuáles son los saberes asociados. Eso solamente es una validación para ver si de calidad de mi ejercicio de diseño. Entonces yo digo, en este objetivo de aprendizaje, para esta unidad voy a trabajar con el conocer 1, el hacer 2, el ser 3. Y yo luego miro y digo, no, un momentico, pero yo hice una asociación diferente de estos objetivos con estos saberes allá en la primera parte, entonces ahí hay una inconsistencia. Y finalmente aquí dice enfoque pedagógico, pero realmente estamos preguntando es más por el enfoque didáctico, por la aclaración que hicimos al comienzo. Recuerden que el enfoque pedagógico lo que me da cuenta a mí es de ¿para qué este programa? Y eso ya lo discutimos en la fase de análisis. Este programa es para resolver una necesidad formativa de no sé qué, ese es más el enfoque pedagógico. Entonces aquí sería más una perspectiva pedagógica con un enfoque didáctico. Entonces voy a trabajar desde una perspectiva constructivista, con un enfoque basado en problemas, o con un enfoque basado en roles, o con un enfoque experiencial, en fin. Es un poco para empezar a anticipar. Entonces, de esta manera se hace este ejercicio de diseño, de definición de la estructura del programa. Y eso es lo que ustedes tienen que terminar de construir en el día de hoy, mañana, y que finalmente vamos a entregar ya en definitivo dentro de 8 días cuando tengamos la revisión de los pares. ¿Es claro entonces? Sí, señor. Bueno, entonces es muy importante que a partir del sábado que yo haga la asignación de pares, muy juiciosamente ustedes revisen y den la retroalimentación a sus compañeros para que ellos puedan hacer los ajustes de la próxima semana. Con eso entonces terminamos nuestra reunión de hoy. No sé si hayan preguntas adicionales. Sí, profe, una preguntita ahí en esa última parte. ¿Te puedes devolver un momentico a la Sí. diapositiva anterior? Claro. En la parte de enfoque pedagógico es básicamente decir que ese saber o ese objetivo de aprendizaje está enfocado en alguno de los planteamientos que hablamos hoy, Sí. constructivista Sí. Pero o sea, un enfoque constructivista basado en problemas, o un enfoque constructivista basado en indagación, o un enfoque constructivista basado en juego de roles, o un enfoque constructivista en basado gamificación, por en... ejemplo. Sí. Sí. Listo. Sí. Perfecto. Eso es. Listo. Gracias, profe. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Profe, una pregunta, qué pena, es que quedé pensando, cuando estábamos hablando del cuadro inicialmente de usted y en lo que hemos leído, encontramos que el aprendizaje basado en problemas, no es de la tarea, es que me quedo aquí quedé como pensando en eso. El aprendizaje basado en problemas puede tener dos enfoques, tanto a nivel constructivista como cognitivista. Sí. Pero yo por más que lo leo, el aprendizaje basado en problemas, yo lo encuentro que es más bien, siempre va como enfocado como el constructivismo. ¿Cuál sería entonces el enfoque que hay que darle para que se quede en el cognitivista? Para que sea cognitivista, te lo determina el tipo de problema. Si tú ves el cuadro, es que acá me devuelvo. El cognitivista, mira que aquí te da, el cognitivismo te trabaja con solución de problemas también, pero estos son problemas que tienen respuesta. Mientras que el constructivismo está trabajando con problemas muy complejos, que son muy poco estructurados. Entonces, el trabajar de una u otra manera me lo da fundamentalmente el tipo de problema con que voy a trabajar. Por decir algo, si yo voy a trabajar campos disciplinares más formales como la química, la biología, las ciencias, la física, pues se trabaja más desde la perspectiva cognitivista, porque normalmente allí son problemas que tienen solución, ¿sí? Y que hay uno o dos métodos para resolver el problema. Pero si yo estoy trabajando con problemas sociales, o sea, problema de la comuna, del barrio, de drogadicción, de, no sé, de bullying, son problemas que tienen múltiples soluciones, son problemas complejos, no hay fórmulas, no hay recetas. Entonces eso me permite trabajar desde una perspectiva más constructivista. Porque recuerda que el concepto de constructivismo está dado es cómo se entiende que la gente construye el significado. Y entonces resulta que entender el significado de la gravedad y del movimiento parabólico, pues es que no es que en mi mente el movimiento parabólico sea una cosa así rara. Al final todos terminamos entendiendo más o menos
qué es el movimiento parabólico, ¿cierto? Entonces es más cognitivista que constructivista, ¿sí? Entonces, por eso es que yo les digo, cuando dicen que todos somos constructivistas, uno dice, sí, sí, pero no, depende. Es que, claro, el profesor de ciencias sociales, pues claro que el profesor de ciencias sociales, pues excelente, él sí puede ser bien constructivista. El profesor de filosofía puede trabajar constructivismo, muy bien, ¿cierto? ¿Por qué? Porque se hace preguntas fundamentales que no tienen una respuesta, me permite hacer debate, discusión, 1000 propuestas, 1000 posiciones. Pero si yo estoy trabajando, no sé, profesor de matemáticas, ¿será que matemáticas funciona muy bien desde la perspectiva constructivista? Podría, pero tiene uno que ser muy hábil como profesor para que entonces el estudiante aprenda a resolver problemas de ecuaciones lineales, ecuaciones cuadráticas, ecuaciones con 2 variables, ecuaciones con no qué. Pues es que eso no me daría para el constructivismo. ¿Sí es claro eso? Lo que cambia en el enfoque es, lo que cambia en el enfoque es cuál es el tipo de problema con que estoy trabajando. Listo, profe, gracias. ¿Sí? Y cuáles son las preguntas que le hago al estudiante. Bien. Bueno, entonces, pues por hoy dejamos allí. Les reitero pues el agradecimiento por estar acá hoy conectados. Este tema era fundamental, era muy importante para que entendamos lo que sigue. No solo llenar el cuadro aquí, sino lo que sigue cuando estemos discutiendo cómo se diseña una experiencia de aprendizaje dependiendo de qué entiendo yo por aprender. Y eso es lo que vamos a hacer ya en las siguientes fases, que es desarrollo. Entonces es importante que tengan presente esto, lo revisen, incluso que lo compartan con sus compañeros que no pudieron estar hoy presentes. Profe, antes de despedirnos, una recomendación de pronto. Es que la semana pasada a mí no me llegó sino una sola retroalimentación, entonces, Sí. y un poquito, entonces para ver si los compañeros a más tardar el domingo hacemos la retroalimentación. Y es Porque importante que se sí, colaboren entre ustedes. Miren que sí. el aprendizaje, la colaboración desde la perspectiva constructivista es fundamental. Mire, o sea, uno sabe que alguien es constructivista o trabaja muy bien el constructivismo cuando privilegia el aprendizaje a partir del error. Ese es un principio constructivista. Se aprende más a partir del error. O sea, se aprende cuando yo soy capaz de confrontar o cuando alguien me hace ver dónde está el error, porque ahí se aprende más. Y ese es uno de los elementos que la mayoría de los profesores no trabajamos bien. Lograr que nuestros estudiantes aprendan del error. ¿Sí? Por eso, porque ustedes podrían decir, ¿y para qué nos pone a revisar entre pares y no sé qué? Precisamente porque darle retroalimentación a un compañero ayuda primero a que él encuentre el error y segundo porque yo veo otros problemas, veo otras perspectivas y puedo incluso autoevaluar mi trabajo y decir, uy, no, yo estaba haciendo esto mal. De hecho, en el correo me llegaban algunas preguntas. Profe, cuando yo revisé el trabajo de no sé quién, él hizo de esta manera y yo lo hice de otra manera. ¿Será que lo mío está bien o mal? Ah, perfecto. Para eso es que se hace la revisión entre pares. Para cuestionarse uno también si lo que uno hizo, lo hizo bien. Porque cuando yo veo el trabajo del otro, digo, ay, yo no había entendido esto de esta manera. Y ve, esta perspectiva está interesante. De pronto, ¿por qué mejor no reviso mi trabajo y vuelvo y lo hago de esta forma? ¿Sí entienden por qué es importante la revisión entre pares? Profe, a mí me parece excelente, inclusive es la mejor forma de retroalimentarse y es donde está aplicado el constructivismo y me gusta trabajarlo así con mis estudiantes, aunque sé que es la parte conductivista porque los matemáticos somos en esa línea, pero trabajo siempre desde el error. El error es constructivista, fundamentalmente es constructivista. Yo hago lo posible por trabajar desde el error, aunque la línea de nosotros es cognitivista. Es más cognitivista. Sí. Bueno. Entonces, yo considero a mi apreciación, pues es una apreciación propia y creo que algunos compañeros la tienen, como es tan importante esa retroalimentación, yo creo, y lo sentí en esta semana, son los tiempos. Aunque yo soy rápido, yo me he dado cuenta que puedo producir rápido, pero los tiempos del trabajo, los tiempos de otras situaciones y más en las que estamos viviendo, sé que nos está comiendo a más de uno. Sí. Entonces, de pronto, por estar en esa carrera de entregar, se está perdiendo lo que usted mismo está diciendo, algo positivo, valiosísimo,
y yo se lo expresé a usted porque cuando mis dos compañeros hicieron análisis de mi primera parte, me gustó mucho. Yo me sentí mal al principio, pero me pareció excelente la mirada de mis dos compañeros, lo que hizo que yo volteara totalmente el trabajo. Y luego viene usted y me hace otra retroalimentación buenísima. Entonces, no sé hasta qué punto el manejo de los tiempos, lo hablo desde mi parte, ¿no? De pronto los demás compañeros lo están viviendo, a ver cómo que esa retroalimentación sea. Porque, por ejemplo, a mí me dicen, hágalo del sábado al domingo. Yo normalmente tengo que moverme de la ciudad porque me está tocando moverme. Entonces, uno en movimiento, ¿a qué hora se pone a trabajar eso? Uno tiene ciertos tiempos, por eso uno lo hace virtual para poder ubicarse. Cuando ya uno trabaja en equipo, se vuelve más difícil. No es justificar, porque yo no quiero justificar tampoco eso. Me parece, pues, es mirar hasta qué punto podemos como mediar lo de los tiempos. Sí, sí, pues, o sea, el ideal es, pues, yo siempre he tratado que sea el fin de semana porque es a veces donde más tiempo tienen las personas. De hecho, ustedes ven que yo doy la retroalimentación lo más rápido que puedo, pero a veces solo me queda el fin de semana. El fin de Sí, semana es muy pasado rápido. trabajé todo Es el muy fin de rápido. semana, pues porque incluso tuve sábado por la mañana clase con la otra maestría toda la mañana porque así es presencial, aunque ahora no es presencial, sino remota. Pero igual con ellos sí hay que hacer las 4 horas. Entonces estuve toda la mañana y empecé a dar retroalimentación el sábado en la tarde. Bueno, De todas formas, es fortalecer lo que usted dice, sí, profe, sí, que la retroalimentación de los compañeros es es valiosísima. valiosísimo. Y cuando ya usted hace la segunda retroalimentación, porque la verdad es aprendizaje, si le queda bueno o malo, me parece que el valor es de hacerlo, el de hacer ese proceso de cambiar, de mejorar y corregir lo que de pronto se está haciendo mal. De acuerdo, de acuerdo. Eso es lo importante, porque recuerden que al final lo que nos interesa es el resultado de aprendizaje. Y al final, pues vamos, lo que queremos es que todos aprendan a trabajar estos elementos y hacerlo bien y hacer buenos diseños de aquí en adelante. Bien. Sí, profe, muchas gracias. No, muchas gracias. Profe, otra Profe. sugerencia. Sí. Profe, lo que pasa es que cuando usted coloca en las consignas, se sugiere el uso de, uno asume que es, como lo dice, sugerencia, no es estricto. Entonces ya cuando uno revisa, pues obviamente la retroalimentación que usted realiza, pues obviamente se da cuenta que de verdad era estricto, no sugerencia. Entonces, ¿En sí cuál, sería en cuál? en la anterior tarea, Sí. se sugería el uso de una plantilla. Yo seguí solamente los puntos que estaban dentro de la tarea. Sí. Yo no realicé el cuadro, uno de los cuadros. Y en la retroalimentación usted me colocó que debía haberlo colocado en el cuadro. No. Entonces, Bueno, no, de pronto me equivoqué al expresarlo. No tenías que colocarlo en el cuadro, pero sí tenías que hacer un análisis de horas. O sea, decir, este saber requiere tantas horas y este saber tantas horas y este saber tantas horas. Ahora, obviamente lo más fácil de presentar es en un cuadro, por eso sugería el cuadro. Pero hubo personas que no llenaron el cuadro, pero sí hacían el análisis completo. No solo enunciaban y decían esto, esto y esto, sino que por cada uno hacía el análisis de brecha. Sí, pero seguramente en la redacción pues quedó un poco incompleto, pues decir, no es que no usaste el cuadro, sino que no hiciste el análisis completo. ¿Sí? Era simplemente, vale, profe. pero no era que tendrías que hacer. En cambio, en este, por ejemplo, yo sí les digo que tienen que usar la plantilla. Aquí no se sugiere. ¿Sí? Profe, yo sí quiero agradecerle de verdad este espacio, porque ojalá que lo hubiéramos tenido con todas las materias. Muy importante que usted saque este tiempo para nosotros, porque aquí despejamos cualquier cantidad de dudas, escuchar al uno, escuchar al otro. Para mí eso es, y yo creo que para todos eso es muy importante, este espacio sincrónico con el docente. Para mí es muy importante y de verdad le agradezco mucho, porque aprende uno mucho más, uno lee, uno hace, pero aquí despeja todas las dudas. Sí, de acuerdo. Sí, yo desde que inicié lo he tenido el espacio y ustedes saben que no es obligatorio. Miren que yo no digo que aquí tienen que conectarse, no, es el que quiera venir a conversar acá un rato. Sí, profe, yo también me uno al agradecimiento.
en torno a la prontitud de la retroalimentación. Realmente son retroalimentaciones que van muy pertinentes lo digo desde mi perspectiva, dentro de la maestría me ha gustado mucho la metodología que usted ha implementado y siento que ojalá sería muy, muy importante para otros profesores compartir esa experiencia suya, porque es una retroalimentación muy rápida, muy precisa y muy concreta. Y sobre todo en los tiempos que uno espera pues que lo retroalimenten. Entonces, quería agradecerle también por esa parte. Claro, aquí, pues, no, gracias a ti. No, aquí obviamente yo lo tengo que hacer, no sé si en los otros cursos igual, porque el trabajo que estamos haciendo es un trabajo que va encadenado. Entonces, si yo no doy la retroalimentación, el siguiente trabajo, pues voy a tener que estar corrigiendo. Correcto. Sí, entonces tengo que retroalimentar muy rápido para que el siguiente trabajo, pues ya vaya ajustado. Entonces, por eso me toca hacerlo también así. Y bueno, es parte del diseño curricular que yo hice para este curso. Sí, y también esa estructura que tiene a manera de gráfica, me parece chévere cómo la está desarrollando y hay veces de pronto uno la interpreta y va y dice, bueno, aquí hay que hacer este procedimiento y uno es consciente que para eso también requiere de tiempo y eso, entonces también me parece muy pertinente esa representación gráfica que hace en cada una de las entregas. La actividad. Okay. Bueno, muy bien. Pues muy buenas noches para todos y que tengan una buena semana. Gracias, profe. Igualmente. Igualmente, Gracias, profe. Bueno. Igualmente, Gracias. feliz noche, compañeros. Gracias. Chao.